Hola, soy Alberto Farías. ¿Existe una personalidad populista? De eso les voy a hablar hoy. El artículo de hoy, que ustedes pueden ver, se llama Pan para hoy. Podremos definir genéricamente a la personalidad como la descripción más o menos objetiva que hace alguien sobre la manera, o sea, los medios y los fines, en que la otra persona se comunica, tanto en cuerpo como en mente, de manera consciente o no, y en tiempo real, ¿con qué? Con su entorno inmediato. Por otro lado, el concepto de populismo es muy amplio y con frecuencia abarca una variedad de ideas y actitudes sociopolíticas que no llegan a configurar un sistema de pensamiento definido claramente. Yo diría que antes bien el concepto aparece como un fenómeno político caracterizado por la vaguedad conceptual que puede ir de la derecha a la izquierda, que incluye la demagogia, la irracionalidad, el inmediatismo, el vacío ideológico y la transitoriedad, es decir, lo transitorio. Dos dimensiones entonces hasta aquí, personalidad y populismo, de eso vamos a hablar, vamos a intentar relacionar estas dos dimensiones. Una, personalidad, apunta a una estructura y a un estilo psicológico. El otro concepto, el de populismo, se inscribe principalmente en los discursos doctrinales y en los estilos de gestión del poder político. Nos preguntamos acerca de la relación que, como les decía, que existe o posible entre ambos conceptos. Y me hago una serie de preguntas y comparto con ustedes, les hago y me hago una serie de preguntas. ¿El dirigente populista responde a un patrón más o menos singular de personalidad? ¿Se necesita lo que se conoce como un ser en el mundo, una vivencia existencial determinada para adoptar luego un estilo de conducción populista? ¿Es válido hablar de una presunta personalidad populista? Bueno, ante todo, antes de escuchar objeciones, me apresuro a decir que no. ¿En qué sentido? En el sentido de incluir este tipo, la personalidad populista, en una taxonomía rigurosa que tome como referencia cualquier marco teórico. ¿Y esto por qué? Bueno, en principio porque la personalidad, por un lado, y el concepto de populismo, por el otro, son términos que emergen de contextos epistemológicos, contextos de conocimiento diferentes. Pero dicho esto, alerto al mismo tiempo sobre la perfecta pertinencia, de vincular psicología con política. Esto es absolutamente pertinente. ¿Por qué? Bueno, de hecho existe una conocida especialidad llamada psicología política. Entonces vamos por buen camino. Podemos relacionar un concepto psicológico como es el de personalidad con un concepto sociopolítico como es el de populismo. Pero avancemos un poco más. Ahora decimos que es irreprochable y pertinente indagar sobre estas constantes y estas variables clínicas, que como rasgos de personalidad coadyuvan, contribuyen a allanar la convergencia entre mi forma de ser y de actuar, que esto es en parte la descripción de la personalidad, y por otro lado mi visión del otro en sociedad y la manera que tengo de manejar el poder para gestionar esa visión del otro y de la sociedad. Bien, recuerdo un dicho que es: dime cómo piensas y te diré cómo gestionas. O una versión libre de un dicho popular. Las personas creen cosas, esto es obvio, cosas que son favorables y desfavorables de sí mismas y de los demás. Hasta aquí nada nuevo, no inventé nada. El asunto es que se piensa pronósticamente, a veces pensamos las cosas como un destino. Pensamos pronósticamente
a partir de nuestras experiencias del día a día. Y se piensa a partir de patrones que se denominan, que conocemos esos patrones con el nombre de creencias. Este es un punto central. Yo trabajo mucho a partir de indagar el concepto de creencias. Son las creencias, fundamentalmente, estas creencias tienen siempre un componente emocional central, son las creencias, digo, las que determinan la visión de las causas primeras y las consecuencias últimas. Las creencias, tanto las más racionales como las más irracionales, orientan sin duda la acción y la valoración de la conducta. Ejemplo, si creo que la gente es, comillas, ¿no?, egoísta por naturaleza, enfatizo, y poco afecta a la honestidad, si esta es mi creencia generalizada, pues entonces redoblaré los controles sobre mis empleados para evitar ser engañado en mi buena fe. Otro ejemplo, si creo que la mayoría de las personas prefieren ser manipuladas a cambio de ser relevadas de los riesgos que implican los desafíos y las responsabilidades, por ejemplo, en el trabajo, pues las trataré con engaños y órdenes. En síntesis, las creencias crean, subrayo, crean lo esencial de la realidad. ¿Y qué es, desde mi punto de vista, lo esencial de la realidad? Su significación, la interpretación valorativa de las cosas, los hechos, las causas y sus consecuencias. En el lenguaje de la sociología política en particular, uno de los tipos de liderazgos, el que se conoce como paternalista, contiene las características centrales que definen a los estilos de conducción populista. El llamado liderazgo o conducción paternalista implica la idea de carisma, manipulación y fundamentalmente manipulación condescendiente, persuasión, emotividad ostensible, familiaridad, tal como la de un padre con un hijo, al que se convence que debe seguirlo, pero para su bien. El concepto de liderazgo paternalista toma la mayor parte de las decisiones, implica, mejor dicho, tomar la mayor parte de las decisiones, pero dejar siempre algunas a los seguidores, a los dirigidos, en cosas que son en general de escasa importancia, porque el líder paternalista controla lo fundamental para él y para el estilo, que es la conservación del poder, lo que significa mantener el amor de sus dirigidos. Y eso es importante. Mantener el poder en este estilo de relación implica garantizar, si ustedes quieren, pongamos comillas, el amor de sus dirigidos. Se lo ama porque es imprescindible, porque es necesario, no tanto porque se lo tema, que eso corresponde a otro estilo de liderazgo. El liderazgo paternalista transforma el verdadero protagonismo, cuya esencia etimológica implica un esfuerzo agónico por definir los finales de las situaciones, por definir los finales del comportamiento. El protagonismo lo transforma en mera participación. Esta diferencia entre el concepto de protagonizar y participar es fundamental, porque el que es parte, por lo general, puede ser por defecto parte pasiva. El rol protagónico tiene un componente activo central, y todo componente activo en el comportamiento social es un componente político. De manera tal que el liderazgo paternalista, decíamos, transforma el protagonismo en mera participación grupal, según un guión que por lo general ya está programado. Ese guión suele terminar en un encuentro de aplaudidores y obsecuentes. El paternalista es un líder que simula aceptar algunas sugerencias a las órdenes que da y hace creer que escucha a los acólitos, pero en realidad no los escucha. En todo caso diría que los tolera, intenta persuadirlos. Una característica central del estilo paternalista es recompensar la fidelidad y castigar, quitando la preferencia a los que se desvían de la obediencia, que siempre la obediencia es recubierta por la idea del amor. Haz lo que digo porque es lo mejor para ti, porque en realidad te quiero, lo hago por tu bien.
y no por el miedo, como decía hace un rato, que es propio, y ahora doy este dato, de los liderazgos llamados autoritarios. Sin embargo, los seguidores y los subordinados se vinculan con cautela con el liderazgo paternalista ante el, llamémosle paradójicamente, miedo de perder el afecto. Por ejemplo, el hijo descarriado no recibe la herencia, de manera tal que, de alguna manera, el no recibir la herencia es algo mucho más profundo que una cuestión económica, es un quite de amor. El líder paternalista no estimula realmente el trabajo en equipo, dado que no soporta ser excluido de la centralidad. Se siente importante en tanto siempre se lo necesite. En el mundo de los recursos humanos, el equivalente al liderazgo paternalista, que como les dije es un concepto de características o que provienen de la taxonomía sociopsicológica o sociológica, en el mundo de los recursos humanos el equivalente es el liderazgo que da de llamar tutorial, tutorial, de tutor, y en particular tutorial excluyente. ¿Por qué? Porque es un estilo de conducción que siempre tiende a ser tutorial, no involucrando o no mezclando otros estilos complementarios. En este caso, los empleados no se sienten responsables y pierden la autoconfianza, dado que los logros dependen del protagonismo exclusivo del líder. Por eso lo que les queda, digamos, para poder motivarse es la compensación económica o la búsqueda del mero poder. A la larga, el trabajo en este tipo de climas de liderazgos paternalistas, con componentes demagógicos, se genera un malestar oculto y se pierde espontaneidad. ¿Por qué? Porque surge finalmente la culpa por desafiar al líder, que funciona como una suerte de padre infalible. Y bien, para redondear este artículo, para redondear estas ideas del artículo de hoy, de la semana, hablemos de los rasgos típicos de lo que finalmente y provisoriamente propongo que llamemos personalidad populista. Los rasgos típicos del populismo sociopolítico son discurso demagógico, preeminencia del caudillo, la referencia a símbolos unificadores, el énfasis en el discurso alegórico por sobre la realidad, la idea de uniformidad fraternal y compañerismo de iguales, la exaltación de los valores locales, corporativos o nacionales, y la identificación de alguna amenaza exterior al grupo contra la que hay que luchar para mantener la endogamia grupal. El populismo finalmente tiende a generar sectarismo y aversión a lo diferente, a la diversidad y a la pluralidad. A nivel del individuo, a nivel individual, cualquier estilo de personalidad no se ajusta fácil y funcionalmente a esas características. Y aquí entonces la necesidad de hablar de una personalidad con tendencia populista, o personalidad populista si ustedes quieren. Las personalidades con rasgos, con sesgos, con características más extrovertidas y demostrativas, con componentes de acción sobre la reflexión y control sobre el entorno, control directo sobre el entorno, son mucho más afines a configurar, digamos, estilos que se acercan más a las ideas populistas. Las ideas populistas, por sus contenidos inherentes, satisfacen finalmente las expectativas de las personalidades egocéntricas, autosuficientes, controladoras, demostrativas, efectistas y emocionales, con pobre control de impulsos y poca tolerancia a la frustración, con ansias de poder compensatorio a una identidad personal presuntamente conflictiva y un temor infantil a no ser querido y alabado. Una personalidad populista sería, pues, aquella capaz de lograr hacer coincidir esas necesidades psicológicas con una pseudodoctrina donde lo superficial, la inmediatez del hoy, oculta y posterga lo esencial, las consecuencias de los actos del mañana. Es por eso inmadura y disfuncional. Pan para hoy y hambre para mañana. Hasta la semana que viene.